Las señales están a la vista, pero pocos quieren reconocerlas. Personas que antes podían sostener una vida estable comienzan a soltar la cuerda. No se trata de una derrota personal ni de falta de esfuerzo. Es la evidencia más cruda de un sistema que ya no transforma trabajo en estabilidad. Estados Unidos siempre vendió la idea de que con sacrificio constante se podía avanzar, pero hoy, incluso para quienes cumplen cada paso, el progreso se ha convertido en un espejismo que se aleja mientras la vida cotidiana se vuelve más pesada. La fractura aparece donde nadie lo espera, no en la bolsa, ni en las estadísticas, sino en lo cotidiano. Alimentos que antes eran una elección, ahora se vuelven un cálculo. Hogares que servían de refugio se vuelven temporales y profesiones que aseguraban estabilidad se transforman en riesgo permanente. Cada recibo, cada factura, cada renovación de contrato revela una tensión que no se explica con eslogans ni con promesas oficiales. Lo que está ocurriendo no es un fenómeno aislado, es una transformación silenciosa que lleva a miles a preguntarse cuánto más pueden resistir. Muchos ya no buscan prosperar, intentan sostenerse un mes más mientras aceptan que el esfuerzo dejó de tener retorno. Y antes de continuar, es clave estar informados. Si quieres entender lo que realmente está pasando dentro de Estados Unidos, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos y activa las notificaciones, porque lo que sigue ayuda a ver la crisis como realmente es, no como se cuenta en titulares optimistas. En este análisis descubrirás por qué millones sienten que el sistema dejó de funcionar, cómo la vida cotidiana se transformó en supervivencia y qué patrones anuncian un futuro más estrecho. Quédate hasta el final, porque entender cada una de estas razones puede marcar la diferencia entre anticiparse o ser arrastrado por una marea que ya comenzó a subir. En la comida dejó de ser una certeza. La ruptura más visible de la estabilidad cotidiana comienza en el plato. Los alimentos dejaron de ser un trámite automático y pasaron a ser una señal de alarma en cada visita al supermercado. La transición no ocurrió de un día para otro, pero sí lo suficientemente rápido como para que muchas familias sintieran que el terreno se movió bajo sus pies. El aumento constante del precio de productos básicos coloca a los hogares frente a una decisión que no se esperaba en un país que presume abundancia: ajustar la mesa para no ajustar la renta. Y esa comparación revela una verdad incómoda, porque cuando alimentarse se convierte en una operación matemática, la experiencia deja de ser nutrición y pasa a ser negociación. En los pasillos iluminados de los supermercados, la ilusión de variedad ya no transmite seguridad, transmite tensión. El consumidor observa góndolas llenas, pero siente que el alcance real de esa abundancia se reduce con cada compra. No se trata únicamente de lo que sube, sino de lo que desaparece. Marcas económicas descontinuadas, presentaciones más pequeñas con precios mayores, productos que vuelven de temporada con costos inaccesibles. El contraste genera una sensación de traición a la expectativa histórica estadounidense de que la comida sería siempre accesible, porque la abundancia visual ya no coincide con la capacidad de adquirirla. Esa fractura entre lo que se ve y lo que se puede pagar reconfigura comportamientos que antes parecían inamovibles. Comer fuera del hogar, que alguna vez fue símbolo de libertad o recompensa, se transforma en lujo ocasional. Las porciones caseras se reducen, se prueban alternativas de menor calidad o se eliminan alimentos frescos para sostener el presupuesto. Esta transformación silenciosa crea un desgaste emocional porque cada ajuste alimentario se siente como una renuncia, y cuando esas renuncias se vuelven repetidas, la identidad familiar asentada en la mesa compartida empieza a desdibujarse. Lo más significativo ocurre en la mente. El supermercado deja de ser un espacio de elección y pasa a ser un espacio de vigilancia constante. Los consumidores ya no se preguntan qué desean comer, sino qué pueden pagar sin comprometer otras obligaciones esenciales. Esa tensión psicológica opera todos los días y moldea la autoestima del trabajador, que observa cómo el esfuerzo invertido ya no garantiza alimentos sin cálculo. La comida pierde su papel cultural de unión y se convierte en reflejo económico del límite. Los mercados locales también experimentan esta transformación de manera tangible. Se observan carros más livianos, listas más estrictas y miradas repetidas hacia el total antes de llegar a la caja. Lo que antes era una actividad rutinaria, ahora implica anticipación de vergüenza.
temor a no alcanzar la cifra mental establecida, a retirar productos frente a desconocidos, a admitir que el salario no acompaña. Y en ese proceso, la seguridad emocional de la compra semanal se erosiona, dejando espacio a una ansiedad que no se menciona, pero que se respira. Así, cuando el acto más básico de la existencia deja de estar garantizado, surge una pregunta inevitable que recorre silenciosa las cocinas del país. Si la comida exige sacrificios constantes, ¿qué sentido tiene el esfuerzo cuando el trabajo ya no cubre lo esencial? Esa duda abre paso al siguiente motivo, donde la estabilidad laboral tampoco cumple lo prometido. 2. El salario ya no garantiza estabilidad. La promesa histórica del salario como herramienta de movilidad se quebró sin ruido, pero con efectos visibles. Durante décadas, el empleo estable funcionaba como base para construir una vida previsiblemente ascendente, pagar vivienda, sostener una familia, mejorar con el tiempo. Hoy, esa lógica se invirtió. El ingreso mensual ya no compensa el ritmo de los gastos esenciales, y la sensación dominante no es ambición, es resistencia. El sueldo no representa un camino hacia adelante, sino un muro que se acerca lentamente, obligando a retroceder. El aumento de responsabilidades laborales no viene acompañado de mayor protección. Más títulos académicos, más carga horaria y más experiencia ya no aseguran permanencia. En sectores tradicionalmente sólidos, como la energía, la manufactura avanzada o los medios de comunicación, la estabilidad se convirtió en un espejismo renovado cada temporada. Los despidos masivos y la automatización difusa crean un clima donde incluso los mejores desempeños conviven con la incertidumbre silenciosa de perderlo todo en cuestión de semanas. Este desgaste se refleja en la cultura laboral. Antes, las metas profesionales se calculaban en años. Ahora, los objetivos se miden en meses para evitar la frustración de planificar a largo plazo en un entorno que no respeta esas líneas. La idea de ascenso se diluye cuando cada promoción viene acompañada del temor a una reestructuración posterior. El resultado es una fuerza laboral que permanece en alerta constante, lista para adaptarse, pero incapaz de proyectarse. La presión financiera se multiplica con cada recorte salarial indirecto disfrazado de aumento insuficiente. Cuando el costo de vida avanza más rápido que el ingreso, cada compra deja de ser elección y se convierte en obligación. Un aumento nominal no cambia la ecuación si la renta, la energía y los alimentos consumen la mayor parte del sueldo antes de mediados de mes. Este desequilibrio cambia la relación con el trabajo. Ya no es una fuente de estabilidad emocional, sino un recordatorio permanente de vulnerabilidad. Las jornadas se extienden porque la estabilidad no se puede exigir, solo se puede tratar de preservar. En oficinas, talleres y hospitales, el rendimiento se mide en productividad inmediata, no en desarrollo sostenible. Los trabajadores sienten que el margen de error se estrecha y esa percepción moldea decisiones vitales, desde retrasar la formación de una familia hasta posponer tratamientos médicos preventivos. El salario dejó de ser garantía. Ahora es una apuesta diaria cuyo retorno no está asegurado. La consecuencia psicológica es profunda. La planificación a mediano plazo pierde sentido. Las familias que antes proyectaban mejoras materiales ahora intentan evitar retrocesos. La educación de los hijos, la compra de una vivienda o incluso las vacaciones se transforman en interrogantes sin respuesta clara. La escalera del progreso social se mantiene a la vista, pero los escalones intermedios parecen corroerse a medida que se intentan alcanzar, obligando a muchos a detenerse en un escalón inestable. Y cuando el salario no sostiene lo esencial, surge la duda que desencadena la siguiente transformación. Si el trabajo ya no salva del deterioro económico, el hogar se convierte en el siguiente territorio donde la crisis se vuelve física y medible. Así comienza la tercera razón. 3. La vivienda se convirtió en una trampa. El hogar, alguna vez considerado símbolo de progreso, se transformó en el escenario más nítido del costo de vida desbordado. Los alquileres crecen con una velocidad que supera cualquier ajuste salarial y las hipotecas se alejan de la capacidad real de la mayoría. La sensación dominante no es comodidad ni pertenencia, sino vigilancia financiera permanente. Quien logra permanecer en su vivienda lo hace sosteniendo un equilibrio que se deteriora cada ciclo contractual, mientras la propiedad deja de ser aspiración para convertirse en carga. Los contratos de renta muestran la misma tendencia.
subas frecuentes, cláusulas más exigentes y negociaciones donde el inquilino tiene menos poder que nunca. Renovar el contrato implica aceptar condiciones que antes habrían sido rechazadas, pero el miedo a mudarse pesa más que la incomodidad de quedarse. El hogar se convierte en escenario de tensión silenciosa donde el aumento anual significa retroceso y cada firma representa una renuncia estratégica en nombre de la supervivencia económica. La compra de vivienda, antes horizonte alcanzable para las clases medias, ahora pertenece casi exclusivamente a quienes ya tenían ventajas previas. Impuestos crecientes, seguros más caros, reparaciones imprevistas y costos de cierre que parecen multiplicarse transforman el sueño de propiedad en una ecuación imposible para la mayoría. La idea de pagar menos con hipoteca que con alquiler se diluye, y las familias se preguntan si un contrato de propiedad los protege o los hunde. Las mudanzas, presentadas como solución, en realidad trasladan el problema sin resolverlo. Cambiar de ciudad, de condado o incluso de estado no garantiza alivio, solo redistribuye los gastos. Cada nuevo vecindario trae consigo tarifas distintas, transporte diferente y servicios que exigen reajustes constantes. El mapa urbano se vuelve una red donde moverse significa pagar costos ocultos y aceptar arraigos débiles, mientras la palabra hogar pierde su peso emocional tradicional. La inestabilidad habitacional impacta más allá de las paredes. Cambiar de vivienda altera trayectorias educativas, debilita amistades, fragmenta comunidades y afecta salud mental. La identidad urbana, antes ligada al barrio, se fragmenta cuando la permanencia depende del precio y no del vínculo. La ciudad se vuelve escenario de tránsito, no de pertenencia, y ese tránsito erosiona lentamente la cohesión social, dejando vecindarios llenos de rostros que cambian cada temporada. El peso de la vivienda infiltra decisiones íntimas. Postergar hijos, aplazar estudios o renunciar a oportunidades laborales distantes se vuelve habitual cuando el riesgo de perder el hogar parece mayor que cualquier beneficio futuro. El techo ya no es garantía de estabilidad emocional. Es el recordatorio diario de que la seguridad económica puede desaparecer con una carta del propietario o una tasa ajustada desde un banco lejano. Y cuando el espacio que debería ofrecer refugio se convierte en amenaza constante, surge una consecuencia inevitable. La salud ya no puede sostenerse en un entorno donde la vivienda exige más de lo que devuelve. Así se abre paso a la cuarta razón. 4. La salud se transforma en una amenaza económica. La atención médica dejó de funcionar como blindaje social y se convirtió en un riesgo financiero latente que acecha incluso a quienes cumplen todas las reglas del sistema. Los seguros elevan sus primas cada año. Los deducibles se transforman en barreras casi insalvables y los copagos se sienten como una penalización añadida por querer mantenerse con vida. Las familias observan cómo los gastos médicos rompen presupuestos que ya estaban al límite, y el cuerpo se transforma en una línea contable que exige sacrificios constantes. La salud ya no protege, condiciona. El origen de esta tensión se encuentra en una estructura que prioriza el costo antes que la prevención. Desde mediados del siglo pasado, la medicina se consolidó como motor económico y no como pilar de bienestar, generando una cadena donde cada consulta y cada examen se traducen en transacciones acumulativas. Este diseño convierte incluso atenciones básicas en decisiones estratégicas, donde cualquier síntoma puede desencadenar una factura que supera con facilidad los ingresos regulares. En este contexto, enfermarse deja de ser un evento biológico para convertirse en una amenaza económica calculada. La supuesta protección del seguro médico se convierte en ilusión parcial cuando los planes recortan coberturas justo en los momentos más críticos. Medicamentos esenciales cambian de categoría, tratamientos previamente incluidos dejan de estarlo y cirugías necesarias se someten a autorizaciones interminables. Lo que se presenta como cobertura integral termina siendo un contrato lleno de vacíos estratégicos, dejando a trabajadores y familias expuestos a facturas que jamás planearon enfrentar. La seguridad desaparece, pero la obligación de pagar permanece intacta. La enfermedad, que debería justificar reposo, ahora obliga a mantener el empleo a cualquier costo. Quienes necesitan detenerse para sanar se ven presionados a continuar porque perder el trabajo significa perder el seguro,
Y perder el seguro significa multiplicar los gastos. Las camas de hospital se convierten en oficinas improvisadas donde empleados responden correos con el suero conectado, sosteniendo el vínculo laboral como último escudo contra la ruina financiera. El cuerpo enferma, pero la máquina económica no se detiene. En barrios enteros, la salud deja de ser indicador de bienestar para convertirse en indicador de endeudamiento. Familias que antes vivían con tranquilidad ahora organizan colectas, venden objetos personales o solicitan préstamos con intereses abusivos para cubrir cirugías esenciales. Las farmacias se transforman en recordatorios visuales de una economía donde el alivio temporal tiene precio elevado y donde las recetas médicas se leen con el mismo cuidado que los contratos financieros. Cada pastilla es una apuesta y cada tratamiento una deuda potencial. Y cuando las facturas médicas superan el ingreso disponible, aparece una única salida para sostener el equilibrio mínimo y evitar el colapso financiero inmediato: recurrir al crédito como salvavidas. Así comienza la quinta razón. 5. La deuda reemplaza al ingreso. La deuda pasó de ser herramienta de crecimiento a convertirse en la red que evita la caída, aunque al mismo tiempo la acelera en silencio. Tarjetas de crédito, préstamos personales y planes de pago fraccionado se transforman en sustitutos del salario, permitiendo cubrir necesidades básicas que antes se pagaban con ingresos mensuales. Ya no se trata de adquirir bienes que mejoren la vida, sino de sostenerla para que no empeore. Cada compra se convierte en obligación futura, y cada obligación futura reduce el margen de acción presente. El endeudamiento se normalizó como extensión del sueldo cuando la brecha entre ingresos y precios se volvió insostenible. Las familias que antiguamente planificaban metas de largo plazo hoy utilizan líneas de crédito para llenar el refrigerador, cubrir el alquiler o mantener el auto funcionando lo justo para llegar al trabajo. Esta dependencia del dinero prestado crea la ilusión de estabilidad mientras debilita el futuro, erosionando cualquier posibilidad de ahorro real. Se vive mejor que lo permitido por el salario, pero se paga más de lo que el salario puede sostener. Las instituciones financieras observan esta dinámica y la alimentan con productos diseñados para parecer soluciones simples. Ofrecen plazos extendidos, aprobaciones rápidas y cuotas aparentemente manejables que esconden costos acumulativos imposibles de ignorar con el paso del tiempo. Quien entra al sistema difícilmente sale, porque cada pago mínimo reduce la deuda superficialmente mientras la deuda interna permanece intacta, creando un espejismo de avance que convence al consumidor de seguir gastando para sostener lo imprescindible. El resultado es una economía doméstica que respira a crédito, donde la fecha de corte reemplaza al calendario tradicional y la vida gira en torno a intereses que nunca dejan de crecer. Los salarios entran y salen con una rapidez desconcertante, derritiéndose en pagos que no reducen la carga total. Lo urgente desplaza lo importante, y lo importante desaparece detrás de una lista interminable de obligaciones pendientes. La deuda se convierte en compañera permanente, silenciosa, inevitable. Este cambio altera la percepción del consumo. Comprar ya no representa deseo ni recompensa, sino alivio momentáneo ante la presión cotidiana. Los centros comerciales y las tiendas virtuales se convierten en templos del aplazamiento, donde cada transacción posterga la crisis unas semanas más. La acumulación material pierde sentido cuando cada objeto adquirido recuerda que el dinero no fue propio, sino prestado, y que la libertad de elegir se pagará con horas futuras de trabajo que aún no existen. Las repercusiones emocionales también se sienten en silencio. Dormir se vuelve difícil cuando el futuro está hipotecado por decisiones que ya no pueden revertirse, y cada llamada del banco se escucha como recordatorio de una libertad perdida. Sin embargo, la mayoría continúa pagando, porque no hacerlo significa enfrentar una realidad aún más dura. Perder acceso al crédito es perder el mecanismo que permite seguir adelante. La deuda estructura la resistencia, pero también la dependencia. Y cuando endeudarse ya no alcanza para sostener una vida básica, el consumidor descubre que la promesa de progreso fue reemplazada por una carrera donde cada paso hacia adelante hunde un poco más el terreno que pisa. Lo que conduce directamente a la siguiente razón. 6. El deseo de consumir se apaga. El deseo de comprar, motor que sostuvo durante décadas la vitalidad económica del país, comenzó a deteriorarse porque la recompensa emocional que acompañaba al consumo
perdió su brillo. Lo que antes se sentía como un logro personal, ahora se vive como una transacción necesaria para sostener lo básico, sin espacio para el disfrute ni para la ilusión de progreso. Las personas perciben que cada artículo adquirido exige horas de trabajo que ya no ofrecen estabilidad, y el acto de elegir deja de ser un placer para convertirse en una carga emocional. La transacción ya no cierra con satisfacción, cierra con desgaste. Este cambio se entiende mejor al observar la historia reciente. Durante años, comprar simbolizó ascenso social, pertenencia, identidad y reconocimiento. Pero ese vínculo cultural se quebró cuando los salarios dejaron de sostener el estilo de vida prometido. Las vitrinas muestran objetos que antes se alcanzaban con facilidad, pero ahora parecen recordatorios silenciosos de una prosperidad perdida. El mercado continúa ofreciendo variedad, pero la mente del consumidor se volvió más cautelosa, midiendo cada decisión como si fuera definitiva, incluso cuando se trata de necesidades comunes. La rutina cotidiana evidencia el desgaste emocional del consumo. Salir a comer se posterga, la ropa se utiliza hasta su límite físico, los electrodomésticos se reparan una y otra vez y los viajes se reducen a recuerdos. No es una reacción moral ni una decisión filosófica. Es una respuesta psicológica al cansancio acumulado de vivir en un sistema que exige presencia constante, pero devuelve cada vez menos. En este ambiente, el deseo no se extingue de forma dramática, sino de forma silenciosa, como una luz que pierde intensidad sin apagarse del todo. El mercado reacciona a esta erosión con estrategias que pretenden mantener la rueda girando, aunque lo hagan sacrificando calidad, durabilidad y contenido real. Las empresas reducen cantidades, cambian materiales, fragmentan servicios y enfocan sus campañas en financiamiento más que en producto, transformando el consumo en una extensión de la deuda. El resultado es un ecosistema donde la compra ya no es acceso, sino compromiso, y donde cada decisión parece venir condicionada por pagos futuros que nadie puede garantizar. Cuando la recompensa del consumo desaparece, la relación con el sistema económico cambia de manera profunda. Las personas dejan de aspirar a más para concentrarse en no perder lo que ya tienen, sosteniendo su vida en un equilibrio frágil donde el gasto se realiza por necesidad, no por satisfacción. En ese estado emocional, incluso los descuentos más agresivos pierden efectividad, porque la pregunta ya no es cuánto cuesta, sino cuánto duele pagarlo. El antiguo deseo se desgasta, pero la obligación permanece. Y en este escenario surge un pensamiento que antes parecía extremo. Si consumir ya no promete avance y trabajar no garantiza estabilidad, quizás la única forma de recuperar control es apartarse del sistema, ya sea físicamente o de manera emocional. Así comienza la séptima razón. 7. La idea de abandonar el sistema ya no es un tabú. Lo que hace pocos años parecía impensable, se convirtió en una conversación recurrente. Dejar atrás el sistema, ya sea mudándose fuera del país o retirándose internamente de las expectativas económicas que lo sostienen. Cuando trabajar no ofrece estabilidad, consumir no genera satisfacción y la deuda reemplaza al ingreso. La pregunta que surge ya no es cómo avanzar, sino si continuar vale la pena. Esta reflexión no nace del rechazo, sino del cansancio profundo de sostener una estructura que dejó de corresponder a los sacrificios que exige. La historia demuestra que los sistemas sobreviven mientras entregan beneficios que justifican su permanencia, pero cuando la relación costo-recompensa se rompe, las personas buscan alternativas para preservar su dignidad. Hoy, esa búsqueda se expresa en decisiones pequeñas pero simbólicas: renunciar a promociones internas, rechazar horarios extendidos, reducir consumo innecesario y evaluar destinos donde el costo de vivir no destruya la posibilidad de planificar. No todos pueden irse físicamente, pero muchos ya se fueron emocionalmente. Esta retirada silenciosa no se manifiesta en protestas masivas, sino en la disminución gradual de la participación cotidiana. Las personas dejan de perseguir ascensos, dejan de competir, dejan de actualizarse para roles que podrían desaparecer con el siguiente recorte. El cansancio se convierte en estrategia de resistencia pasiva. No renunciar, pero tampoco continuar invirtiendo energía en un ecosistema que ya no devuelve avances reales. La renuncia no es declarada, es sentida. La posibilidad de emigrar gana espacio en la imaginación colectiva,
porque representa una válvula de escape frente a una presión que no disminuye. Familias enteras empiezan a evaluar países donde el costo de la vivienda no absorba gran parte del ingreso, donde la atención médica no implique endeudarse de por vida y donde la calidad de vida no dependa de horas extras interminables. Esa evaluación no surge por romanticismo, sino por necesidad. Volver a sentir que la vida puede expandirse en lugar de contraerse. Así se configura el punto de inflexión. No es una crisis que anuncia su llegada, es una que ya está alterando la forma en que la gente trabaja, consume, habita y proyecta su futuro. Cada una de estas razones explica por qué tantos sienten que continuar no significa avanzar y por qué abandonar ya no se percibe como derrota, sino como la única manera de recuperar el control. ¿Crees que esta espiral puede revertirse o estamos viendo el principio de una transformación más profunda? ¿Las personas realmente están rindiéndose o simplemente están encontrando nuevas formas de vivir fuera del sistema tradicional? Deja tu opinión en los comentarios. Cada experiencia aporta una visión que las estadísticas no cuentan. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está pasando en Estados Unidos, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video.